Buenas noches, salimos con otra edición de los martes de Radio Cultura, nuestro programa esta semana, que como les digo siempre, vamos a analizar un poquito lo que ha sucedido aquí en el mundo y siempre tratamos de avisorar qué puede pasar en los próximos días, y si de este martes al otro martes tenemos esta pretensión, no mucho más allá. Harold Wilson, un gran líder laborista inglés, decía que en política era muy difícil tener aciertos si uno que quería hacer pronósticos a más de 8 semanas. Siempre me acuerdo de eso cuando algunos están pensando cómo podía salir el balotaje el año que viene, si dentro de un año y medio y demás, pero bueno, estos temas tal vez los vamos a analizar después con Roberto Starke, que académico, politólogo, con una vasta experiencia, que tiene una característica que hoy le comentaba a un amigo que le decía que lo había invitado, que a un amigo común, que tiene la experiencia de conocimiento de mucha política práctica, porque ha asesorado a muchos políticos, es decir, no se ha limitado solamente a estar en los gabinetes académicos, que es lo que le falta muchas veces a algunos de nuestros políticos de hace largo tiempo. Yo hace poco recordaba una frase de Manuel García, el famoso Manuel García, diplomático, ministro, el del acuerdo de la paz con el Brasil en Río de Janeiro, refiriéndose a Rivadavia, del que había sido ministro en la presidencia y que habían compartido gabinete con Martín Rodríguez, que el problema de Rivadavia, que era muy talentoso, pues no era que no conocía el país, no conocía los barrios que estaban a 6-7 cuadras de la Plaza de Mayo. Me pareció una definición tremenda, pero eso pasa mucho a gente que no entiende que el país es mucho más grande, que es mucho más complejo, muchos intereses y de todo tipo, muchas influencias culturales, étnicas incluso, que hacen que las realidades sean más complejas. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa aquí. Yo diría que tenemos el cuestión Adorni, que todavía no reaccionan y que cada vez aparecen más cosas, y donde ya se empieza a instalar, y bueno, ¿y por qué no le suelta? ¿Qué sabe? Si ya empieza a ser bastante tóxico para el gobierno, porque empieza a generarse sospechas de por qué no le sueltan la mano y que está pagando además noticias positivas como la baja de la inflación, la baja del riesgo país, anuncios de inversiones importantes o aumento de las exportaciones. Es decir, por un lado tenemos un país que parecería que tiene posibilidades de despegar, de solucionar sus problemas crónicos, diría que desde el año 49, salvo algunas excepciones de 3-4 años cada tanto, de su escasez de dólares, parecía que tenemos la posibilidad de salir de eso, y sin embargo está este problema de este pobre tipo que tan soberbio y tan poco formado, bueno, que nunca, es decir, un hombre que nunca debió haber estado ahí. Son estos accidentes de la política que llegan, que ha pasado siempre, no digamos porque esto es un aire, porque siempre parece estos personajes. No hay que olvidar que Perón se rodeó de gente como López Rega también. Así que siempre es los favoritos del rey, dirían en las viejas monarquías, ¿no? Y que son los que traen problemas, generalmente. Y en el orden internacional estaba el famoso tema del estrecho de Hormuz, de Irán, donde uno se vuelve a plantear, ¿y todo esto para qué fue? Porque ya lo hemos hablado en un programa anterior. El presidente Obama en el 2015 había hecho un acuerdo, Irán entregó el uranio, se lo llevó Rusia para sus centrales nucleares, le dieron $400 millones de compensación, un tratado que era el 2030, y que la comisión con sede en Viena, que controla todo el tema nuclear en el mundo, hacía inspecciones y las iba cumpliendo. En la primera presidencia, por presión del señor Netanyahu, desconoció el tratado, un mal antecedente por lo pronto, desconocer un tratado, no hace el prestigio de un país desconocer un tratado, lo hemos visto en la Argentina cuando no reconoció un fallo arbitral, lo mal que le fue, y bueno, y después se metió en este conflicto donde ya todo el mundo dice claramente, han perdido. El señor Trump ha llevado una derrota a Estados Unidos después del éxito que tuvo, que admirado por todo, con la operación de Venezuela, donde
sin derramamientos de sangre americana, pudo terminar con el señor Maduro en ese operativo nocturno. Así que diría que la noticia ha sido esta, que además suspenden operaciones por 60 días, se libera el estrecho de Hormuz, bajó el petróleo, pero no está claro qué va a pasar con el programa nuclear iraní, que es el principal problema, y donde además, después en Israel han quedado disconformes porque ya está diciendo que el tema de Hezbollah mejor que lo arregle Siria, que lo saben hacer mejor el trabajo. Bueno, son estas cosas de Trump, que un día dice una cosa, otro día dice otra. El tema de los outsiders. Ayer publicó un artículo en La Nación, Roberto Starke, sobre este tema de la conversación política que las redes la han ido potenciando. Yo me acuerdo cuando apareció el tema de las redes, como bien dice en el artículo, se imperaba una idea de que esto iba a ayudar a consolidar la democracia, haciendo que hubiera una relación más directa entre el electorado y la dirigencia, donde podía llegar, algunos llegaban a especular, hay una inmensa ágora, ¿no?, donde todos opinaban. Yo tuve la suerte estaban mucho más adelantados tecnológicamente, de estar en Washington el día que se planteó en el Senado el acuerdo para el juez Clarence Thomas, donde postulado por el presidente Bush padre. Ahí había un problema, era un juez muy conservador, pero afroamericano, con lo cual estaba la cuestión de no oponerse a un afroamericano y donde además había algunas denuncias de acoso sexual. Así que había varios ingredientes y lo cierto es que no se sabía qué iba a pasar. ¿Qué pasó? Resulta que ya ellos tenían tecnologías que les permitían tener conocimiento rápido por las redes, todavía acá estábamos muy en pañales con internet, de que estaba pensando el electorado de sus respectivos estados. Entonces se encontraba un senador que había decidido votarle en contra y que sus asistentes le informaban que estaban llegando los mensajes del Estado, que cuando Clarence Thomas hacía la defensa de su postulación, le era creíble y se estaba volcando. Y ahí hubo cambios de votos que permitieron que Clarence Thomas fuera elegido miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y fue un ejemplo de una mayor participación en estas decisiones, siempre reservadas a los 100 senadores del Senado de Estados Unidos, desde que se fundó el país, cuando eran 26 los senadores, ¿no?, con los 3 estados. Es una transparencia. Pero ahora parece que, lo estamos viendo, que en vez de contribuir al esclarecimiento de los asuntos más importantes, de los problemas del país, del mundo, de avisorar que se viene, las nuevas tecnologías, los cambios productivos, la influencia de las tecnologías en el trabajo, simplemente se está tratando de ver quién insulta más y cómo estimular el odio entre los distintos sectores, en vez de ser un factor de cohesión social y que facilite el debate, porque no se trata de lograr la unanimidad, sino de debate y entender de que tal vez el otro tenga razón, que es lo básico de la convivencia democrática. Tratar de pensar de que a lo mejor el otro tiene razón, o por lo menos escucharlo con respeto, convivir. Hay una frase, que termino con esto, estaba leyendo en un libro de Tata Joffre, al que lo tendremos el próximo martes, Libros Generales, de cuando Facundo Suárez fue el primer radical del sector más antiperonista, el radicalismo del pueblo, el radicalismo de Balbín, lo fue a ver a Perón en el año 67, 68, y le dijo: mire, general, no se trata de que hagamos un pacto, un frente, nada. Se trata de que aprendamos, y Perón lo aceptó, a convivir, aceptar la existencia de todos, las suyas y las nuestras, y poder convivir, de eso simple. Daría la impresión que estas redes no están contribuyendo mucho por ahora a la conversación y a lo que una persona que yo seguí mucho desde que era joven, Emilio Ardoy, decía: la búsqueda de formas superiores de convivencia civilizada como una de las metas que teníamos que alcanzar en la política. Bueno, bienvenido, Roberto. Bueno, muchas gracias. Una presentación realmente de parte de mi colega, amigo y tocayo
Roberto Azaretto, que me parece muy generosa. Yo lo que quería decirles es, muchos de ustedes deben estar preguntando ¿de qué artículo está hablando? Bueno, yo ayer escribí un artículo que salió en La Nación, muy generosamente La Nación me lo publicó, que se llama El combustible del agravio, : la mutación de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que la política está cambiando. La política no es la política que nosotros, y mi generación y la de Roberto, de alguna forma vivimos, ni mucho menos. Es una política distinta. Es una política fuertemente emocional, sentimental. Hoy no se priorizan las razones. Hoy se priorizan los sentimientos, y cuando digo que se priorizan los sentimientos, lo que quiero decir es que evidentemente ahí hay elementos que nosotros no podemos controlar. Antes la política era una discusión de razones. ¿Qué quiero decir razones? Quiere decir, era una discusión de ideas, una discusión de conceptos. Hoy no es una discusión de conceptos, hoy es una discusión de, fundamentalmente, sentimientos. Y el otro día leía de un autor español que decía: miren, en la medida en que la política se transforma en una cuestión de sentimientos y de emociones, la política entra en otra dimensión. Y ya no es cuestión solo de tener razón, sino de demostrar que tener razón. Y demostrar que tener razón significa privilegiar los conceptos que uno tiene. Y la forma de privilegiar los conceptos que uno tiene es el discurso. Quien domina el discurso domina la realidad. Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Es decir, la política ha cambiado, 180 grados ha cambiado. Por eso aquellos políticos que en general argumentan e insisten y sostienen que lo más importante son las instituciones y son las formas y es la división de poderes, me parece que tienen razón, pero me parece que al mismo tiempo se los está llevando por delante la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en general esta suerte de realidad que estamos viviendo es muy compleja, muy compleja. Estamos viendo un cambio muy fuerte. La gente hoy está mucho más estimulada por lo que se suele llamar las emociones. Cuando hablo de las emociones, ustedes dirán, ¿de qué estará hablando de las emociones? Bueno, la ira, la pasión, la voluntad, son elementos que evidentemente antes no estaban tan vigentes. Hoy están muy vigentes en el discurso político, muy vigentes en el discurso político. Y Milei es una realidad de esto. Lo mismo lo es Trump. Cuando Trump anuncia que, mejor dicho, no lo anuncia, va y lo secuestra a Maduro, y logra que el régimen presidencialista, por supuesto, previas conversaciones, porque esto no es espontáneo, previas conversaciones, logra que la señora Rodríguez se convierta en una especie de aliado de los Estados Unidos. Lo que Trump dice, y muchos de sus demócratas opositores le dicen, usted no ha ido por la democratización de Venezuela. Y él dice, no, yo he ido por el petróleo de Venezuela. Y cuando esto sale a la luz, mucha gente de Estados Unidos dice, tiene razón, esto es lo que tiene que hacer. Tiene que ir por el petróleo de Estados Unidos, porque el petróleo de Estados Unidos va a ser, el petróleo de Venezuela va a ser casualmente el que los va a permitir
equilibrar de alguna forma algunos de los problemas que tenemos en Medio Oriente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que me parece que no se trata solamente de una revolución tecnológica lo que estamos viviendo, las redes, que evidentemente hoy controlan y dominan casi, yo diría, el discurso político. Ustedes pónganse a pensar, cuando un político pronuncia un discurso en un acto, ¿quién le lleva el apunte? Nadie, absolutamente. Solamente los que estaban en ese acto, que en general son excelsas minorías. Pero la difusión de ese discurso probablemente sea menor, casi indiferente. En cambio, los tweets el amigo del amigo, no es amigo mío, lamentablemente, pero bueno, del amigo Milei, sin duda tienen un enorme potencial. Y acá me parece que es importante sostener que la situación que estamos viviendo es que la tecnología, en este sentido, lo que significan las redes, lo que significa la inteligencia artificial, se está llevando por delante gran parte de lo que nosotros conocíamos como la democracia liberal. ¿Qué era la democracia liberal? En mi época, yo tengo mucha edad y soy un hombre viejo, en general la democracia estaba caracterizada por la división de poderes, por el hecho de que en general esa democracia impedía el avance del poder sobre ciertas y determinadas individualidades. La democracia se constituía básicamente como algo que fomentaba el diálogo, la participación, el pluralismo. Bueno, hoy en día me parece que eso es parte del pasado. Y cuando digo que es parte del pasado, no lo digo festejando ni alegremente, lo digo quizás apesaduradamente, se dice. Está bien, vamos a hacer ¿Por qué digo esto? Porque me parece que muy probablemente muchos de nosotros, yo por ejemplo, viví esa democracia, viví la democracia representativa, aquella que los representantes se sentaban en el Parlamento y legislaban en nombre de los ciudadanos. Hoy eso ya no existe en general. Los ciudadanos hoy tienen acceso directo al poder. Cuando digo que tienen acceso directo al poder, a través de las nuevas tecnologías, llegan con sus pedidos, sus exigencias y sus demandas a lo que es el poder central. Y me parece que esto es gran parte del problema que tenemos. Por eso el artículo que yo escribí ayer en La Nación se llama El combustible del agravio, la mutación de la política. ¿Qué quiere decir esto? Que hay hoy el agravio, yo diría la agresividad priva sobre la racionalidad. Y ustedes pueden decir, bueno, pero tenemos que evitar esto, pero no se puede evitar. No es una cuestión que uno pueda decir, bueno, se termina con esto, vamos a otro tablero, jugamos otro juego. No, esto no es así. La cuestión central está en que la política está mutando, la política está cambiando. Y este cambio de la política exige que nos vayamos adaptando a las nuevas épocas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Lo que quieran. Vamos al segundo bloque.
Reanudamos la conversación con Roberto Starke. ¿La división de poderes está en riesgo? Yo diría que la división de poderes no está en riesgo, pero está siendo cuestionada. Y cuando digo que está siendo cuestionada, nosotros tenemos que mirar y vamos a remitirnos a nuestro país. ¿Qué pasa con la división de poderes en nuestro país? Sin duda, división de poderes formal existe. El Parlamento, el Ejecutivo, el Judicial, el Parlamento elabora las leyes, el Ejecutivo las lleva adelante, el Judicial cuida que esas leyes se cumplan. Pero esto es bastante relativo, bastante relativo. Yo lo que quiero decir con relativo es que me parece que tenemos un presidente que fuertemente, yo diría, es un liderazgo fuertemente emocional y quizás parte de lo de Adorni se explique por eso, y si querés después lo podemos hablar. Yo creo que Milei es lo contrario de la prudencia. Lo que caracteriza a Milei es la temeridad. Y esto hace que Milei sea un presidente distinto a los que nosotros de los cuales hemos tenido experiencia, ¿no? Y casualmente la diferencia con Macri es esta. Macri era, yo diría, el colmo, no sé si el colmo, no quiero tampoco exagerar, pero era un hombre muy prudente, sumamente prudente. No avanzaba donde no podía. Este hombre avanza donde no puede. Y si tiene que derribar fronteras, si tiene que derribar barreras, las derriba. Entonces me parece a mí que él se ha convertido en un elemento hoy, sin duda, uno puede decir, bueno, pero en las encuestas le va mal. Ha descendido 6, 8 puntos, está en su piso. Sí, yo sería prudente en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque las encuestas son bastante relativas. Nosotros hacemos encuestas y creo que hay que tenerlas, cuando uno las analiza, tiene que ser prudente en la forma de analizar los números, cómo se hacen, en qué circunstancias, en qué contextos, etcétera, etcétera. Pero lo segundo, me parece que el gran tema de Milei es que no tiene nada adelante. Es decir, ¿qué quiere decir que no tiene nada adelante? No tiene oposición. Milei es un hombre que tiene la gran ventaja de contar con la cancha para él solo. Y por lo tanto, la oposición es casi inexistente. Y cuando la oposición existe con argumentos fallidos, viejos, yo diría casi, cuando uno analiza la coalición cívica, ¿no? Que es yo diría, es un partido respetable, y yo soy muy, muy respetuoso de la figura de Lilita Carrió, pero quiero decir también que esa realidad es parte del pasado. Es parte del pasado. Hoy Milei se maneja en otra dimensión, y esa dimensión hace que sea un hombre que, más allá de todos sus errores, más allá de todas sus torpezas, más allá de sus guarangadas, es un hombre que en general
cosecha, yo diría, algunos números interesantes que le pueden ser beneficiosos en el 2027. Por supuesto, a esto se suma la economía, que es otro tema. Hay un cambio ahora, ¿no? Hay un cambio mundial, ¿no? Yo tengo dos cuentos para hacer. En el año 90-91, un funcionario de la embajada rusa quería hablar con alguien que no fuera de la izquierda. Y bueno, alguien concertó una reunión conmigo y entonces él quería hacer cosas, pero yo quería saber cosas de allá. Y entonces me dijo, acá tenemos un gran problema con la izquierda. Dije, ¿qué es la izquierda en Rusia? Son los que creen que en 3 meses podemos tener una democracia estadounidense. Y diciendo, sí, eso hay que ir, pero no nos apresuremos. Y han pasado muchos años y parece que en Rusia son muy pocos los que le interesa una democracia a la estadounidense o la democracia directamente. Otra experiencia, eso habrá sido en el año 2001, un alto diplomático chino acreditado aquí, dijo en una comida, yo sé que a nosotros nos temen, pero nosotros también tememos. Y algunos nos miramos como diciendo, ¿y estos a quién le temerán? Son 1.000 y pico de millones, están en pleno ascenso. Y dice, nosotros le tememos a la India. ¿Saben por qué? Porque ella es una democracia y a nosotros nos falta. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el modelo que te decía este chino era que algún día tenía que ser una democracia. Ahora da la impresión, por ejemplo, que los chinos no quieren ser una democracia y que hay mucha gente que no es china que considera que ese modelo de una autocracia es más eficiente para resolver los problemas concretos de la gente. Y creo que ya hay encuestas donde los más jóvenes, los que no han vivido como nosotros las experiencias de los golpes de Estado, las dictaduras y demás, ya hay un porcentaje muy alto que no le interesa la democracia. He visto también que el abstencionismo en los jóvenes ha sido muy alto en las últimas elecciones. Ayer, esta mañana, cuando estaba leyendo que uno de los problemas era el abstencionismo en la Argentina de los más jóvenes, los menores de 35 años, que habían votado solamente el 60%. Bueno, has varias cosas. Has sacado a la agenda varios temas. Empecemos por China. A mí me parece que China lo que está probando es que en general la posibilidad de que China progrese y sea una potencia se da en un marco no democrático. Vamos a ser absolutamente, en esto vamos a ser absolutamente sinceros. China, en la medida en que democratice el poder, ese poder probablemente pierda efectividad y la capacidad de decisión de los chinos comience a disminuir. Y lo que tienen los chinos es capacidad de decisión. Es una minoría con una enorme capacidad de decisión, en un régimen fuertemente autoritario. Entonces me parece a mí que los chinos lo que en general piensan es que ese régimen fuertemente autoritario, ese sistema les ha permitido hoy ser, yo diría, casi el desafiante de Estados Unidos en muchos sentidos. Esto es primer tema que me parece que hay que analizar. No digo que esté todo dicho ahí, pero hay que analizarlo. El segundo es que el tema de la participación de los jóvenes. Es cierto, los jóvenes hoy participan muy poco de la política, no les interesa lo más mínimo. Son personajes que entran a la política muy de la mano de, yo diría, casi personalidades periféricas, como el Indio Solari, ¿no es cierto? ¿El Indio Solari es una figura política? No lo es. ¿Y tiene un significado político? Yo creo que no tiene un significado político. Sin embargo, tenía algún grado de, yo diría, personalidad, presencia, peso en lo que significaban algunas de sus opiniones políticas. ¿Cuánto influenciaba eso a los jóvenes? Muy poco. Gran parte de los jóvenes que fueron a su velorio, que fue una cantidad muy, muy apreciable, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Hay que decirlo. Yo tengo amigos míos que fueron al velorio del Chino Solari, y quiero decir también que esos jóvenes
tienen 70 años. Entonces dejan de ser jóvenes. Pero esto es lo de menos. Lo que quiero decir es que me parece a mí que los jóvenes pierden esa yo diría motivación porque están urgidos por los tiempos. Hoy el gran desafío de la política es el tiempo. Las tecnologías lo que han hecho es acelerar los tiempos. Y acelerando los tiempos lo que han producido es, en general, que las expectativas sean cada vez mayores frente a los tiempos que se dan. No se dan el tiempo que yo preveo. Bueno, en realidad estoy verdaderamente frustrado frente a esto. Entonces es natural que pasen cosas así. Entonces yo creo que acá el tema de los jóvenes está un poco vinculado primero al desgano y a la falta de atención que tienen frente a los temas políticos que les parecen absolutamente, yo diría, casi obsoletos. Las cosas que hablamos nosotros a los jóvenes les interesan lo más mínimo. Yo lo veo en mis nietos. Mis nietos en las mesas familiares, uno habla de política e inmediatamente miran con cara de decir de qué me están hablando. Yo trato de explicarles algo, dicen, sí, al abuelito le llevan el apunte 5 minutos y eso pasa inmediatamente. Son chicos muy jóvenes, sin duda, 14, 15, 16 años, 17, adolescentes, pero me parece que es un dato importante. Pero insisto en un tema que me parece fundamental, perdón, Roberto, que es la cuestión de los tiempos. Los tiempos se han acelerado en política. Y la democracia liberal que nosotros conocimos no está en condiciones de satisfacer esos tiempos, porque era una democracia más bien lenta. Y era lenta porque casualmente controlaba. Y controlaba gracias al hecho de que le permitía los mecanismos de control llevar adelante esa situación sin mayores problemas. Hoy en día es muy difícil. Miren ustedes las exigencias a la justicia. Las exigencias a la justicia son absolutamente legítimas. ¿Qué hace la justicia frente a ¿qué dice la gente que está afectada por lo que sea? Asesinatos, robos, violaciones, lo que hemos visto de esta chica hace poco tiempo, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre. Que fue asesinada y descuartizada, una cosa horrenda que pasó en el conurbano bonaerense. Bueno, este tipo de cosas, la gente lo que dice es, ¿qué pasa que no hay respuestas acá? ¿Qué pasa que la justicia no tiene respuesta? Sí, no tiene respuesta porque muchas veces los procedimientos judiciales son mucho más lentos de lo que uno se imagina y tiene que cumplir con ciertas y determinadas etapas. Lo mismo pasa con la democracia formal. El Parlamento, el Congreso, es un organismo de pesos y contrapesos que exige tiempo para tomar decisiones, y esos tiempos para tomar decisiones no son los del Ejecutivo, que necesita esa decisión ya, en este momento, cuanto antes. Te voy a llevar a otra cosa. ¿Sí? Vos que conocés el mundo anglosajón. La relación que ha establecido Milei, ¿es con Estados Unidos o es con Trump? No, la relación que ha establecido Milei es con Donald Trump. Por supuesto que Donald Trump hoy interpreta en general a un sector de Estados Unidos, no todo. Vamos a ver ahora en noviembre cómo le van las elecciones. Pero mi sensación es que es una relación especial con Donald Trump. Pero hoy los liderazgos en general, los liderazgos políticos, son liderazgos que tienden a ser personalistas. Es decir, la relación hoy traumática que hay con el presidente de España, Pedro Sánchez, es personal.
No es con España. La relación que hay con la primer ministro de Italia, ¿cómo se llama esta mujer? Meloni. Monísima. Giorgia Meloni. Eso, Meloni. Sin duda es con Meloni, no con Italia como tal. Y me parece a mí que la relación con Macron se da, de parte de Milei, en función de ciertos y determinados intereses personales de Macron y de Milei en torno a Francia, pero no con Francia. Entonces, hoy los liderazgos, y esto es producto de lo que yo decía antes en torno a las redes, las cuestiones que tienen que ver con la nueva tecnología, cómo se comunica hoy en día, lo que significan los discursos, la retórica. Bueno, todo esto evidentemente tiene que ver con lo que nosotros conocemos como una relación personalista. Hoy los liderazgos son fuertemente personalistas y esas personalidades implican y confirman que la política hoy la hacen líderes. Cuidado, una cosa es el líder y otra cosa es el liderazgo, pero no importa. Líderes concretos de carne y hueso que, por un lado, logran muchos elementos y muchas victorias específicas y, por otro lado, muchos retrocesos. Muchos retrocesos, sí, efectivamente. Hay una de las preguntas que a veces surgen es si sería posible hoy que hicieran carrera política esos personajes como Churchill, como De Gaulle, como Roosevelt. No, definitivamente no. Definitivamente. Miren, yo leí atentamente y en la cátedra, en una de las cátedras que tengo, les hago leer el libro de Henry Kissinger sobre el liderazgo. Claro, sí, que es muy interesante, interesante, y recomiendo a aquellos que les gusta, por supuesto, estos temas, leerlo con tranquilidad. Especialmente lo que es la introducción y las conclusiones. Después tiene casos específicos y, por supuesto, esos casos específicos hay algunos que valen la pena más, otros menos. Por supuesto, el caso de Maggie Thatcher me parece que vale la pena porque él la conoció muy bien. El caso de Anwar el-Sadat, el que fue presidente de Egipto, que creo que es muy interesante. Muy interesante. Sí. Pero bueno, no entremos en casos específicos. Lo que quiero decir es que Kissinger da un panorama, o mejor dicho, muestra un panorama del liderazgo, pero del siglo XX. El liderazgo del siglo XXI es un liderazgo distinto, tiene exigencias distintas, tiene, yo diría, elementos que el liderazgo del siglo XX no tenía. El liderazgo del siglo XX era fuertemente personalista. El liderazgo del siglo XX era un liderazgo, yo diría, de poder, de exigencia, de autoridad. El liderazgo del siglo XXI es más persuasivo, intenta ser más persuasivo. No lo logra muchas veces, ¿no? Pero intenta ser más persuasivo. Y en la medida en que es más persuasivo, logra mayor cantidad de adhesiones. Pero esas adhesiones, en general, son relativamente débiles. Este es el tema. Mientras los otros liderazgos lograban adhesiones fuertes, confirmadas, que llevaban adelante, sin duda, la voluntad de ese líder. Esos liderazgos eran realmente liderazgos muy potentes. Los liderazgos actuales son mucho más débiles, mucho más, yo diría, están mucho más dedicados a la empatía, ¿no? Como se suele decir ahora, y por lo tanto esa empatía muchas veces le quita fuerza y le quita peso a ese liderazgo, y por lo tanto ese liderazgo deja de tener la autoridad que necesita para imponerse. Entonces, mi sensación es que hoy un hombre como Churchill, un hombre como Roosevelt, un hombre como Richard Nixon, por ejemplo, del cual soy un gran admirador, después podemos hablar por qué, muchos pueden decir Richard Nixon fue un delincuente,
Pero bueno, a ver, Bueno, yo tengo mis dudas. Dulces y sombras, hay que ver. Exactamente. Luces y sombras, Que exactamente. más, Todos los líderes tienen luces y sombras. Claro. Porque la política tiene luces y sombras. Seres humanos. La política se maneja en un mundo gris, no se maneja en el lado brillante de la luna, ni en el lado oscuro de la luna. Se maneja en el medio, en esa zona gris en la cual hay que convivir muchas veces con fuerzas positivas y fuerzas negativas. Acá vamos entonces a confirmar que los liderazgos actuales son liderazgos que tienen algunos problemas. Observemos de cerca, perdón, me estoy extendiendo mucho, vos me decís. Sí, ya te corto. Miremos al liderazgo de Starmer, el primer ministro de Inglaterra, ¿no es cierto? Que es un líder laborista. Por lo tanto, yo diría socialdemócrata, con un liderazgo más bien tenue, más bien conciliador. Sin embargo, hoy está en el medio de una barabunda y de un problema serio que tiene que ver con los ingleses, fundamentalmente, o los británicos, y la inmigración. Y frente a eso no tiene respuestas. Y frente al no tener respuestas, los liderazgos comienzan a diluirse, comienzan a yo diría, sí, suele pasar lo que los helados pasan en verano, ¿no? Se suele... Como le pasó a Beppe Grillo. Exactamente, pasó con Beppe Grillo en su momento. Y cuidado, porque está pasando en algún sentido con Macron. Vamos a ver Macron cómo le va en las próximas elecciones, porque yo temo que Macron ha cumplido su ciclo. Voy a hacer una pausa y después vamos al último bloque. Bueno, estamos en el último minutos, nos quedan 11 minutos de programa más o menos, y hay dos preguntas que le quiero hacer entre estos 11 minutos a Roberto, porque recién mencionamos uno de los últimos libros, creo que es el penúltimo, de Kissinger, Líderes, una serie de reportajes que hizo, habla de la gente que él conoció, y cuenta que Winston Churchill, entrevistado por Kissinger cuando era un joven académico, le pregunta: ¿qué tiene que hacer alguien que quiere hacer una carrera política? ¿Qué tiene que estudiar? Y Churchill le dice: historia, historia, historia. Él demostró que sabía mucha historia, Churchill, por cierto, y tal vez muchas de sus, y seguramente muchas decisiones lo hizo en función del conocimiento histórico. Pero voy a preguntar a Roberto si cree que sigue siendo importante en este mundo del siglo XXI, de estas redes, la tecnología, que alguien conozca historia, los que quieran dedicarse a la cosa pública. Yo creo que sí, hay un dato muy importante en la historia que creo que es fundamental. Pero mi sensación es que hay que adaptar la historia al contexto correspondiente que estamos viviendo. Es decir, el líder vive un contexto, tiene que entender de qué se trata ese contexto, por qué ese contexto tiene las condiciones que tiene. Las sociedades han cambiado mucho y cambian permanentemente. Son sociedades que van, yo diría,
evolucionando para algunos e involucionando para otros, pero es lo de menos, van cambiando. Y esos cambios implican que el líder tiene que adaptarse a esos cambios, ¿no? Por eso el líder hoy es un líder en general que lo vamos a ver, yo diría, sumamente movilizado, sumamente, diría, no me sale la palabra ahora, pero es un líder que tiene que adaptarse a esas circunstancias. Y el político vive fundamentalmente no pegado, pero tiene que tener muy en cuenta que las circunstancias son lo que mandan. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Fouché, el jefe de policía de Napoleón, no sé si lo recordarán, y sugiero la biografía de Fouché de Stefan Zweig, maravillosa, especialmente para aquellos que quieren hacer política. Fouché le dice a Bonaparte en un momento: Sire, mire, si usted no se adapta a la realidad se lo va a llevar por delante. Y tenía razón en ese sentido. Esto era antes de que Bonaparte partiera a la isla de Elba, su primer exilio, ¿no? No estoy hablando de Santa Elena, su primer exilio antes de los 100 días y posteriormente la batalla de Waterloo. Pero lo que quiero decir con esto es que en general los buenos líderes, los tipos perceptivos, se adaptan a esas circunstancias y van amoldándose a lo que está viviendo la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy no es cuestión de uno controlar a la sociedad lo controla a uno. Y por lo tanto, esto no quiere decir que, por supuesto, ese liderazgo se diluya definitivamente. Lo que quiero decir es que para ejercer el liderazgo hay que entender lo que dice la sociedad, lo que dice ese contexto, lo que dice en general esa voz profunda que significa esa sociedad que por otra parte está estimulada por muchos elementos que antes no existían. Por ejemplo, la tecnología. Volvemos a la tecnología. La tecnología es fundamental hoy en día. Y cuando digo tecnología, digo desde las redes hasta la inteligencia artificial. Y esta tecnología condiciona también los liderazgos. Inevitablemente los condiciona, porque si no tuviéramos, los líderes no tuvieran en cuenta eso, muy probablemente la realidad, como diría Fouché, se lo lleva por delante. Entonces, mi impresión es que hoy en día los líderes como Nixon, como Churchill, como el mismo Roosevelt, para nombrar tres que me parecen muy interesantes, mi impresión es que esos tres líderes y muchos otros que vivieron en esa época, la señora Thatcher, porque es parte del siglo pasado de la señora Thatcher, me parece a mí que hoy en día no podrían sobrevivir como ellos pretenden, con las armas, los instrumentos y las herramientas que ellos tenían en esa época. Hoy las herramientas han cambiado y ese cambio implica sin duda adaptarse a esa nueva realidad. Llamo la atención sobre un tema. Voy a Netanyahu. Netanyahu es un líder muy interesante. A mí me parece un líder realmente para estudiar de cerca. Muchos me dirán: es un asesino, es un desorbitado, lo que quieran. Lo que yo digo es, Netanyahu hoy lidera un país en guerra, que es Israel. Y casualmente la tarea de Netanyahu es una sola, que Israel sobreviva como Estado, no solamente como una entidad de Naciones Unidas, como Estado. Y como Estado tiene que hacer cosas que evidentemente muchas veces
son condenables en términos generales. Por eso Ortega solía decir, los políticos se ven obligados a hacer cosas que los ciudadanos comunes no entienden y que sería imposible que comprendieran. ¿Por qué? Porque la tarea del Estado es una tarea sobredimensionada que está por encima de la lógica común del ciudadano. Sí, de razón de Estado. Bueno, ahí es el conflicto siempre donde están los límites, ¿no? Pero por la razón de Estado. Hablando de líderes, en ese libro me impresiona bastante ese diálogo que tiene con Adenauer, donde Adenauer le pregunta a Kissinger, que todavía no era funcionario, ¿no? No podía decirle mucho. Le dice, ¿usted está seguro que si la Unión Soviética avanza, nos invade, Estados Unidos va a ir a la guerra por nosotros? Y ahí creo que hay un liderazgo interesante en alguien que no hemos mencionado, que es Charles de Gaulle, que resolvió hacer una fuerza de disuasión nuclear propia, pensando que algún día en Estados Unidos alguien podía desentenderse de Europa, por las razones que sea, o porque le interesa más el Pacífico, o porque es muy caro, por las razones que sea. Creo que ese es otro ejemplo. Me impresionan esos líderes que ven más allá de la elección, ¿no? Lo que se dice el estadista, que está viendo qué puede pasar en las generaciones sucesivas en el mundo. Y siempre me impresionó la decisión de Eisenhower de por qué fue candidato del Partido Republicano. También el Partido Demócrata le había ofrecido la candidatura, y él toma dos razones. Una, porque cree que puede contribuir a la alternancia. Hacía 20 años que gobernaban los demócratas. Y dice, bueno, le toca el turno a otro. Segundo, porque tenía miedo que volvieran las tendencias aislacionistas. 2 días antes de Pearl Harbor, el que disputó la candidatura con él en el año 52, William Taft, 2 días antes de Pearl Harbor, decía ni $1 a la guerra en Europa, cuando bombardeaban Londres y las tropas alemanas estaban a pocos kilómetros y veían las torres de las iglesias de Moscú. Ni $1 a Europa. Eisenhower, primer jefe de la NATO, tenía mucho ese recuerdo. Entonces quería evitar que volviera el aislacionismo, que es tendencia que evidentemente persiste en amplios sectores de Estados Unidos y que ha abandonado esa bipolaridad. Por ahora voy a ir a Richard Nixon, porque afecta tu profesión. Richard Nixon, en un libro donde habla de su juventud, sus inicios en política, dice que no hizo ningún curso de ciencia política, que él dice que no es necesario, que él aprendió política ayudando en el almacén, en la tienda de abarrotes de su padre. Es que lo que nos hemos dedicado a la politicología y a la sociología, y hemos hecho posgrados en eso, y nos hemos, yo diría, quemado las pestañas, por decir de alguna forma. En general, sabemos muy poco sobre la política. La política, como decía Isaías Berlin, que es un filósofo de origen ruso, pero que hizo toda su carrera en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Como decía Isaías Berlin, la política es producto de la experiencia. Cuando los buenos políticos son aquellos que han pasado por experiencias muchas veces traumáticas y que han sabido lidiar con ellas. Son productos de las crisis, de las continuas crisis. La política es una continuidad de crisis. Creer que la política es algo que en realidad se extiende a lo largo del tiempo, una especie de llanura en el cual uno va transcurriendo y va caminando con absoluta tranquilidad, está equivocado. La política es conflicto, la política es controversia, la política es discusión, la política son relaciones de poder muy tensas con las cuales hay que lidiar, y esos políticos, todos, sin excepción, desde Trump pasando por Milei hasta la señora Meloni, no importa quién, todos tienen que pasar por esas tensiones, y esas tensiones hoy están muy condicionadas, como decíamos al principio, querido tocayo, con las cuestiones tecnológicas. Las cuestiones tecnológicas se han introducido en este mundo y lo han casi desvirtuado. No es que lo hayan desvirtuado, lo han hecho mucho más confuso, mucho más complejo, y por lo tanto,
para los nuevos políticos es difícil lidiar con esta realidad. Bueno, da para seguir conversando sobre estos temas, los vamos a convocar en otro momento para seguir, porque este tema de las nuevas tecnologías y la influencia en la institucionalidad de nuestros estados, realmente es un tema para seguir analizando, pensando y bueno, y ver qué hacer, porque lo que importa, por lo menos para los que creemos en cierta escala de valores, es cómo nos defendemos los ciudadanos de las tentaciones autocráticas de los poderosos. Sí. Una sola cosa más antes de irme. Primero, agradecerte la invitación, que ha sido de parte tuya muy generosa. Y en segunda instancia, agradecer a Radio Cultura, que la conozco hace tiempo, he venido en alguna otra ocasión, escucho, como te dije hoy, Amadeus, su música, porque me acompaña mientras trabajo. En fin, quiero agradecer a Radio Cultura y a su personal el que me hayan aceptado, de alguna forma sostenido y de alguna forma llevado adelante con mi voz y mi personalidad. Muchas gracias. Te vamos a tener otras veces. Buenas noches. Buenas noches.